principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es una pregunta que todo el mundo tiene que estar convencido, porque es la Biblia que lo dice. ¿Cómo es que dice? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ahí desde que usted ve que una gente desprecia a otro, ahí mismo usted sabe que esa persona no es de Dios. Y si te habla mal y si tiene un criterio erróneo, que yo lo odio, que yo no quiero saber de él, ahí mismo la Biblia dice que no es de Dios. Verso 11, y con este terminamos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Padre, gracias. Levante su mano conmigo y ore al Señor. Abra su boca y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos para gloria y honra de tu nombre, que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra, que bendiga nuestra vida, que nos use como canal de bendición y que tu gloria se manifieste en esta mañana. En el nombre de Jesús, dame sabiduría, dame palabra para trazar tu palabra con libertad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mi amado, qué bueno es venir a la casa de Dios, ¿no me da? Y adorar. Cada vez que se acerca el día de venir a adorar, yo dejo de hacer todo lo que tenga que hacer y venir temprano. A mí me gusta estar temprano en la casa de Dios. Mira, amado, desde hace días he estado estudiando el sermón de hoy, Gloria a Jesús. Y Dios me ha dado una palabra y quiero compartirla con ustedes. Sabe que en estos tiempos es necesario oír la voz de Dios. Creo que hasta obligatorio. Es necesario y creo que hasta obligatorio. Porque hay muchas necesidades. La gente necesita escuchar la voz de Dios. La gente quiere oír la voz de Dios. Entonces creo que es una obligación de nosotros, los que ministramos en el altar, los que compartimos una palabra con la iglesia, que estemos escuchando la voz de Dios y que estemos alineados a lo que Dios quiere hablarle a su iglesia. Creo que hasta obligatorio. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, la gente está pasando por muchas cosas, hay muchos desaciertos, hay mucho descontrol, la gente está perdiendo el control porque la situación es un poquito crítica. Gracias al Señor que nos ha dado el privilegio de estar aquí en Estados Unidos a cada uno de nosotros, y por lo menos aquí la cosa es un poquito más sensible que en nuestros países. Pero en República Dominicana, que es el país de mi procedencia, la cosa no está fácil. Allí hay unas dificultades increíbles. La gasolina está por arriba, el pollo, la canasta familiar. Hay muchos problemas que están dañando la mente y la paz del hombre. Entonces, para que el hombre pueda tener conexión con Dios, creo que es necesario que a la gente se le diga las cosas como son. Porque eso es lo que está pasando, que como no se está predicando la verdad y se está llevando un mensaje suave, a la gente se le está predicando mensajes para que ellos se sientan cómodos, para que ellos estén bien, y no se le está predicando para que ellos arreglen su vida con Dios. Porque aquí no es comodidades que queremos, sino estar bien con Dios cuando se acerque ese momento de nuestra partida de la tierra. Cuando Dios determine que nosotros nos vamos de aquí.
Porque aunque usted no lo quiera entender, de una manera u otra, nosotros no vamos de aquí, iglesia. Y va a ser cuando menos lo estemos esperando. Gloria a Dios. A veces hay gente que no quiere entender que esto va a ser cuando menos lo estemos esperando. Santo. ¿Cuánta gente que no esperaba morirse? ¿Cuánta gente que no esperaba? Mire, hay cosas que me han preocupado bastante porque hay gente que estaban bien y ya hoy están muertos. Gloria. Entonces es importante que nosotros arreglemos nuestra vida con Dios. Porque es que nosotros no sabemos en qué momento nos vamos de esta tierra. Y es determinante que la iglesia esté clara de esto, amado. Es importante que los creyentes estén claros de esto. Es importante que se hable con libertad de que nosotros vamos a salir de esta tierra, sea mañana, pasado mañana. Unos se van adelante, otros se van atrás, pero nosotros no vamos de esta tierra. Y si no vamos a ir, tenemos que estar bien con Dios. Aleluya. Porque de qué no importa, de qué importa de que estemos bien con el sistema y no estemos bien con Dios. ¿De qué importa que estemos bien en la compañía donde usted trabaja y no esté bien con Dios? ¿De qué importa de que su vecino, de que le rodean por el lado, usted esté bien con ellos y no esté bien con Dios? Que esté bien con sus hijos, con su esposa, con su esposo y no esté bien con Dios. Gloria. Puede adorarle que Él es bueno. Aleluya. Entonces aquí lo que importa es que yo esté bien con Dios. Porque si yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con todo el que me rodea. Ay, santo. Porque Dios crea todas las estrategias para que el que me rodee reciba lo que yo tengo de parte de Él. Aleluya. Y por eso he querido en esta mañana predicarle con ese tema. Las consecuencias del pecado. Santo. Las consecuencias del pecado. Juan es muy directo hablando de esto. Juan no titubea. Tal vez como el apóstol Pablo, que era un poquito más sencillo o más suave. El apóstol Pablo era un poquito más filosófico y daba palabras que eran duras pero con sabiduría. Juan era un muchacho que se conoce como el teólogo. Una relación perfecta con Jesús. Continuó apoyando a la mamá de Jesús después que Cristo muere. Continuó haciendo el trabajo. Era el más joven de los discípulos. Y en su primera carta, gloria al Señor, luego del Evangelio, que el Evangelio viene siendo la primera, la segunda, pero esta se le llama primera, que él escribe, él es muy directo con la gente. Y él dice que el que practica el pecado está el diablo. Gloria. Fíjese que no está diciendo que el que peca. Porque pecar es una cosa y practicarlo es otra. Ay, santo. Gloria a Dios. Ahí él está diciendo, hay posibilidades que en un momento determinado tú peques. Y no hay problema de que tú peques. El problema está cuando tú te vuelves un residente. Cuando tú quieres vivir todos los días en lo mismo. Cuando tú quieres estar acariciando, abrazando, apapachando el pecado, haciéndote socio de él, haciéndote amigo de él. Eso es un problema. Gloria. Eso es un problema. Aleluya. Y por eso que dice que el que practica está el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ay, su nombre, gloria. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la definición de pecado? Te digo algo. A esta altura de juego todavía hay gente que no sabe qué es lo que significa el pecado. El pecado está descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. En el libro de Juan habla de rebelión contra Dios. Deuteronomio dice que el pecado nos aleja de su presencia.
En el libro de Josué 1:18 habla de la división que hubo entre el pueblo y Dios por causa del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Aleluya. Nos aleja de su gracia. Ahora bien, ¿dónde nace el pecado? Bueno, el pecado tuvo su origen en Lucifer, el lucero hijo de Dios en la mañana, el más hermoso de todos los ángeles, un ángel poderoso. Quería ser superior, no contento con su estado, él deseó ser semejante a Dios y al Altísimo, y esa fue su caída. Gloria. Porque a Dios nadie puede imitarlo. Y fue tanto su convicción y su deseo de ser superior a Dios que pecó. Y cuando peca, su nombre es cambiado. En vez de ser lucero de la mañana, Luzber, le llaman Satanás. Este señor trajo el pecado a la raza humana a través del jardín del Edén. Provocó la seducción entre la serpiente y Eva. Trajo el pecado para que el hombre no tuviese esa relación con Dios. La relación que Dios tenía con Adán y Eva era una relación estrecha. Satanás vino a dañar esa relación. Lo único que daña la relación del hombre con Dios es el pecado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y por eso es que a través de Adán, la herencia de inclinación al pecado entra a la raza humana. Y los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. A la gente le gusta la cosa mala, la cosa que no le conviene. A la gente le gusta lo prohibido. A la gente le gusta lo que no está de acuerdo con Dios. Y por eso es que la iglesia no cae dentro de los grupos sociales que a la gente le llama la atención. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia está opuesto a lo que al hombre le gusta. La iglesia está opuesto a enseñar lo que Dios dice que no podemos hacer para que su gracia se manifieste sobre nosotros. Y una iglesia que perdió ese norte, un pastor que perdió ese norte, una congregación donde a la gente no se le digan que hay que separarse del pecado, es una congregación que no está cumpliendo con lo que está establecido en la palabra. Alabado sea la gloria de Dios en esta mañana. Cuando Adán peca, amado, su naturaleza interior fue transformada por el pecado. Cuando yo vivo pecando, mi naturaleza interior se transforma. Ay, santo. Tenemos mucha gente transformada. Y usted dice, pero yo no lo conozco. ¿Y cómo lo va a conocer si está enfermo? Si está vicioso. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás llamé yo a un muchacho de República Dominicana. En ese tiempo yo era pastor allá y yo lo llamé a la atención blanca. Él se congregaba en la iglesia que yo pastoreaba allá, que ahora la pastorea mi hermano menor. Y yo le dije a él, ven acá muchacho, ¿cómo tú crees que Dios se va a manifestar en tu vida si tú no te separas del pecado? ¿Usted sabe por qué yo le dije eso? Porque cada vez que había un servicio y yo llevaba un predicador a Jehová Reina allá, él le decía al predicador, ora por mí para que Dios me use. Y yo siempre estaba en el altar. Ora por mí para que Dios ensanche mi ministerio. Ora por mí para que Dios me ayude a servirle. Él siempre pedía esa oración cada vez que iba un profeta allá y allá. Iban muchos predicadores porque yo tenía actividades constantemente. Como me gusta aquí tener actividades. Yo siempre me ha gustado tener actividades. Nosotros confiamos con Dios y con el poco remanente que tenemos. Y vivimos avanzando y creciendo. Y él siempre le pedía eso a cada predicador. Hasta que un día me atreví a decirle, el problema no está en las oraciones que tú pidas. Tú puedes pedirle al mismo Dios y Dios no puede concederte ese deseo porque hay que poner limitaciones al pecado. El primero que tiene que ponerle stop a cosas que tú sabes que no son de Dios, que te tienen estancado, que no te dejan desarrollar, que no dejan que la gracia de Dios se desarrolle
Suena duro esto. Aleluya. Esa condición de Adán, gracias, es conocida como la herencia del pecado. Hermano Raúl, nosotros heredamos el pecado por Adán. Gloria. El rey David llegó una temporada que lamentó esta condición de la naturaleza humana. En el Salmo 51, 5, David dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ay, santo. David, en el Salmo 51, dice: esto es un asunto serio. Serio. Por eso usted y yo tenemos que poner de nuestra parte y comenzar a cerrar esa puerta que le hemos abierto al enemigo. Esa puerta no la abrió tu vecino. Esa puerta no la abrió tu esposo o tu esposa. Esa puerta no la abrieron los amigos tuyos. Esa puerta la abriste tú. Y esos hermanos que están conectados ahora mismo ahí, yo quiero decirle que la puerta que el enemigo se ha introducido a tu casa, a tu ministerio, a tu familia, que ha dañado tu relación con Dios, esa puerta la dañaste tú. Y tú eres el único que tiene la capacidad para restaurarla. Y de la única manera que esa puerta se cierra es si tú te ajustas los pantalones y tomas carácter y le dices: Señor, dame fuerza y sabiduría para alejarme del pecado, para alejarme de aquello que está dañando mi relación contigo. A su nombre. Es importante que usted sepa esto, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted sabe qué? Que pecar es muy fácil. ¿Tú sabes por qué? Tal vez ese es el motivo por qué que mucha gente minimiza el pecado, porque pecar es fácil. Y por eso que la gente dice: no, eso no es nada, porque es fácil. Y minimizamos eso. Pero las consecuencias que tiene eso fácil es peligroso. Aleluya. Y solo nos damos cuenta cuando llegue el momento de enfrentarla. Gloria a Dios. Yo no he sido un gran pecador, pero yo también he cometido errores. Y las consecuencias han sido difíciles. Y han llegado momentos que yo mismo no he querido enfrentarlas. Pero me ha tocado enfrentarlas porque fui yo que abrí la puerta. Gloria. Alabanza a Dios. Se le fue como la alabanza y el ánimo mucho aquí. Alaba. Tenemos que enfrentar las consecuencias de tomar malas decisiones. Tenemos que enfrentar las consecuencias de unirnos y de hacer cosas que usted y yo sabemos que a Dios no le agrada. Aleluya. Que a Dios no le agrada. Tenemos una extraña ilusión que creemos que por cualquier cosita se cancela el error que nosotros cometimos, y eso no es así. Hay gente que hacen su lío y se meten en ayuno con Dios para que Dios los restaure. Dios te va a restaurar, pero tienen que venir las consecuencias. Aleluya. ¿Cómo, pastor? Sí, David se acostó con Betsabé, una mujer que tenía a su marido. David la embarazó, y cuando la embarazó quería desaparecer al esposo. Y lo logró, lo desapareció. La mujer embarazada. Entonces David, oiga qué barbarazo, entra en una preocupación, que quiere que el niño nazca y que nazca bien. Dios le manda el profeta y le dice: buen sinvergüenza, en vez de tú preocuparte que provocaste a que un hombre muera, que preñaste a la mujer de un hombre sin ser mujer tuya, teniendo tú la facilidad de buscarte cualquier mujer, está orando para que yo perdone al niño y nazca, en vez de humillarte para que yo no te mate. Aleluya. Dios le dice a través del profeta que ayune todo lo que él quiera, que el niño muere. Gloria a Dios. Aleluya.
Murió el niño, amado. David ayunó, David vigiló, David se humilló y el niño murió. Murió. Y cuando muere el niño, David sale del ayuno y sus servidores le preguntan: ¿y por qué dejaste de ayunar? Y él dijo: yo estaba ayunando a ver si Dios tiene misericordia por lo menos y levanta el niño. Pero es que Dios no puede tener misericordia cuando tú y yo sabemos que lo que nosotros hicimos no está bien. Necesitamos ser serios con esto, iglesia. En Génesis capítulo 3 se relata la historia de cómo Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Expulsados. Si yo dejo de predicar la verdad, entonces lo que Dios ha hecho conmigo no tiene ningún valor. Lo que dice que Dios hizo algo conmigo es yo decirle a la iglesia las cosas como son. Mi compromiso es con Dios. Adán y Eva pecaron. Dios dijo: sáquenlo. ¿Y quién fue que llevó a Adán y Eva al huerto? Dios. ¿Y quién fue que le dio todos los privilegios a Adán y Eva? Dios. ¿Y quién lo puso así? Dios. Pero Dios mismo dijo: no están calificados ni cualificados para estar. Sáquenlo. Alabado sea. Nosotros fuimos privados de gozar ese privilegio por el pecado de Adán y Eva. Porque el pecado te quita todos los privilegios, toda la esencia, toda la grandeza, todas las manifestaciones. Gente con un potencial impresionante y hoy no pueden hacer nada. Están estancados por el pecado. Aleluya. Porque el pecado te estanca. El pecado te daña. El pecado te enferma. Y usted y yo tenemos que procurar no permitir que el pecado nos dañe. Tenemos que procurar no permitir que el pecado destruya lo que Dios hizo con nosotros. Son consecuencias, amado. Y yo quiero hablarle de algunas consecuencias. Lo primero es que la primera consecuencia de vivir en el pecado es que el pecado te aleja de Dios. Adán y Eva pecaron y se escondieron. Porque el pecado hace que Dios no se acerque a ti. Y hay mucha gente que están ahí, pero están alejados de Dios. En Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ay, santo, aleluya. El único que creó el puente fue Dios. Por eso fue que Juan lo dijo muy claro y yo lo leí al principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Santo. No teníamos ese privilegio. No teníamos esa importancia y apareció el Hijo de Dios. ¿Y por qué si el Hijo de Dios apareció? Usted y yo no tomamos en serio eso. Aleluya. Vamos a tomar en serio nuestra salvación. Vamos a tomar en serio nuestra vida cristiana. Vamos a ser serios con las decisiones que tomamos. Aleluya. ¿Tú sabes qué? Que el error de muchos es que hay muchos que creen que Dios no lo está mirando. Y hay muchos creyentes que se esconden, que se tapan. Y Dios lo está mirando. Dios te está mirando donde quiera que tú te metas. Salmo 36:14 dice: los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y a ellos le hará conocer su pacto. Aleluya. ¿Cómo que dice la Biblia? Están sobre ti. Están sobre aquellos que decidieron servirle. Dios te está mirando. Dios sabe dónde tú te metes. Dios sabe las decisiones que tú tomas. Por eso es que hay que serle fiel a Dios donde quiera que nosotros estamos. Donde quiera que nosotros vamos. Donde quiera que nosotros nos metemos. Y Dios nos va a honrar. Y nos va a bendecir. El pecado trae consecuencias. Alejémonos del pecado. Gloria a Dios. Y usted y yo sabemos cuál es el pecado. La gente cree que algo tan sencillo como la mentira no tiene consecuencia delante de Dios. Eso también tiene consecuencias. La hipocresía,
el tener doble vida, doble moral. Gente que aquí son una cosa y allá son otra. Te aleja de Dios. Lo segundo que hace el pecado es que te destruye. El pecado afecta a la persona mucho más de lo que puede creer. Mucha gente afectada, mucha gente dañada, mucha gente arruinada. Y no es porque la iglesia no funciona, porque de una vez andamos buscando un culpable, que el pastor. No, el pastor no tiene que ver en que tu avance sea detenido y que tu avance no sea desarrollado. Eso tiene que ver contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Donde yo me congregaba antes de ser pastor, mi pastor es Fernando y Suni Peña de Pichardo. En ese tiempo, cuando yo me congregaba allá, había muchos miembros jóvenes, una iglesia juvenil. Ya no, y ahora hay muchos adultos. Pero en ese tiempo era una temporada de jóvenes. Y como eran jóvenes, muchos talentosos, casi el 90% estábamos estudiando, jóvenes estudiosos, preparados, con una entrega total en las cosas de Dios. Llegaron un momento donde un remanente solo se desarrollaba. Porque siempre hay un remanente que está en la cosa. ¿O no lo dice la Biblia? Que eran como 500 que estaban en el aposento alto y solo 120 fueron llenados. Aleluya. Entonces había un remanente que estaba en fuego en la iglesia, un remanente que siempre estaba en la candela. Y muchos de los que no estaban en ese grupo se acercaban a mí a decirme: ¿y cómo es que lo hacen? El pastor lo apoya. ¿Qué ustedes están haciendo? Ustedes toman todo. No, brother. Aquí el problema no es del grupismo. Aquí no el problema no es del pastor. Aquí el problema es que tú tienes que ponerle tu parte. Queremos enfermar la iglesia. Queremos dañar los pastores. Queremos dañar los ministerios. Y no nos queremos recordar que nosotros vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Aleluya. Santo. No hay algo que limite más que el pecado. Otra de las consecuencias: primero, te destruye; segundo, te aleja de Dios; tercero, te limita de todo. ¿O no has leído Juan 15:5? Que Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Oiga lo que Cristo está diciendo: si tú estás conectado en obediencia, sometido, viviendo para Dios, tú vas a llevar mucho fruto. Ay, sí, santo. Pero si te alejas, no vas a poder crecer, no vas a poder desarrollarte, no vas a poder avanzar. Iglesia, es necesario que entendamos que el pecado trae consecuencias, y ese es el tema de esta mañana: las consecuencias del pecado. Donde llegamos es por causa de nosotros separarnos de Dios. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios quiere que tú estés bien. No sé cuánto tiempo va a durar la iglesia entendiendo esto. Dios quiere que tú estés bien. David, Dios quiere que tú estés bien. Él está ahí conectado, está en línea. Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere, iglesia, que digo, Dios quiere que usted esté bien. Dios quiere que tú progreses. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que las cosas cambien. Oh, gloria a Dios. Siento el Espíritu de Dios en esta mañana. Ahora mismo me estás redarguyendo el Espíritu. Dios quiere que tu vida cambie, que tú eches para adelante, que tú progreses, que tú tengas tu familia, tu ministerio. Dios ensancharte. Pero hay que separarse. Hay que separarse de lo que no es de Dios. Hay que alejarse de lo que no es de Dios. Y hay que poner pautas. Si haces un acuerdo con Dios, Dios te bendice, iglesia. Si haces un acuerdo con Dios, Dios te honra. Dios derrama de su gloria sobre ti. Haz un acuerdo con Dios para que tú veas. Siéntate en tu cuarto. Tráncate en tu sala donde tú estás.
Iglesia. Y dile: Señor, líbrame del pecado, aléjame de lo que no es tuyo, ayúdame a conocerte, ayúdame a vivir para ti. Yo confieso mis errores delante de ti, perdóname, límpiame con tu sangre. Mi iglesia, usted va a ver como la gloria de Dios comienza a fluir y a fluir y a fluir, y Dios comienza a manifestarse y comienza a traer de su gloria sobre nosotros. Yo necesito que ustedes entiendan que Dios quiere que ustedes estén bien. Aleluya. Póngase de pie. Santo es el Señor. Dios quiere que tú estés bien. Aleluya. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú eches para adelante. A Dios le interesa que tú eches para adelante. Aleluya. A Dios le interesa que tú avances como persona, como ser humano. A Dios le interesa que tú logres mejoría. Dios quiere que tú mejores. Pues vamos a sentarnos. Vamos a sacar cálculo de qué tenemos que alejarnos, qué tenemos que trancar, qué tenemos que quitar de nuestra vida, qué tengo que mejorar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti presentándote la congregación que tú me has dado el privilegio de pastorear. Y ese grupo que siempre se conecta junto con nosotros. Aleluya. Yo te pido por la iglesia y por los que están conectados. Señor, que usted nos dé sabiduría. Que usted nos ayude a servirte. Que nos ayude a alejarnos del pecado y de todo lo que no te agrada. Que nos ayude a conectarnos contigo, que nos ayude a vivir para ti, que nos ayude a renunciar a todo lo que no es tuyo, que nos ayude a poner decisiones claras a nuestra vida cristiana. Aléjanos del pecado, aléjanos de todo lo que no sea tuyo, aléjanos de aquello que puede dañar nuestra vida y nuestra alma. Conéctanos contigo, conecta tu iglesia contigo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores. Todos los pecados, Señor, traen consecuencias. Guárdanos de la consecuencia, guárdanos de los errores. Nos humillamos delante de ti. Yo me humillo en favor de los que están conectados. Yo me humillo en favor de la iglesia contigo. Pido perdón por el pecado de cada uno de nosotros, el pecado de la iglesia, el pecado de los que siguen nuestro ministerio. Nosotros nos humillamos ante ti, Señor. Perdona nuestras dolencias. En el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Amados, si hay alguno de los hermanos que están conectados que quiere bendecir el ministerio, arriba en la transmisión ahí está el link de Catch Up de la iglesia. Usted le da ese link y lo va a enviar a la aplicación y usted manda la ofrenda por ahí al ministerio Jehová Reina. Dios me lo bendiga. Dios me le guarde. Nos ponemos de pies y dejamos que la misionera Wendy nos despide en oración. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por